Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Hoy vamos a platicar acerca de otro instrumento de graduación de medición directa, perdón, muy importante que se llama el goniómetro. Pero antes de dar inicio, quiero platicar con ustedes, más bien hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto en los dos capítulos anteriores, por si se lo han perdido. Hemos hablado primero que nada con la regla graduada y vimos los tipos de reglas graduadas, campos de aplicación y la graduación que maneja, ¿no? O sea, las unidades, las unidades que maneja. Entonces, y después trabajamos con el flexómetro, que vimos tipos de flexómetros que hay, y las escalas que maneja, las unidades de medida, sistema internacional de medidas y algunas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, llegando al resumen de eso, pues podemos destacar que esos instrumentos de medición son muy importantes para nuestra vida diaria, útiles y más que nada para realizar actividades de trabajo, ¿no? Como carpintería, construcción, para escuelas, etc., ¿no? Tareas, etc. Entonces, ya una vez rescatado el resumen, vamos a trabajar, vamos a ver lo que es el goniómetro, ¿no? Entonces, el goniómetro más que nada nos dice que el goniómetro es una herramienta con forma circular o semicircular con una graduación de 180 a 360 grados. Es muy usado para las construcciones de ángulos y mediciones, para comprobar conos y para poner a punto máquinas y herramientas de los talleres mecánicos. Esto nos está diciendo claramente de que el goniómetro es una herramienta sutil para calcular, para formar o para calcular ángulos formados de dos o tres objetos, ¿no? Que se encuentran situadas a un determinado punto. Entonces nosotros si queremos poner un punto máquinas y herramientas, pues necesitamos el goniómetro. ¿Por qué dice que de 180 grados a 360 grados? Porque hay goniómetros que vienen únicamente en 180 grados y hay otros tipos de goniómetros que vienen en 360 grados, es decir, el círculo completo, ¿no? Entonces, entonces nos dice que su nombre deriva de la combinación de muchos elementos. Entonces, como ello, de palabras griegas, entonces la primera significa ángulo y la segunda tiene gran relación con las medidas, ¿no? Entonces, ¿por qué dice palabra griega? Pues porque palabra griega, pues que es una palabra comúnmente dicha por nosotros, entonces hay que destacar eso, ¿no? Entonces, es un utensilio que se encarga de establecer las medidas angulares. Cuenta con un disco rotatorio que se encuentra sobre un eje simétrico y permite medir los valores angulares con total precisión. Dice que su nombre deriva de la combinación de palabras griegas, entonces ya leímos eso. Entonces dice que es un instrumento accesible para cualquier persona y fácil de utilizar, ¿no? En relación a lo necesario. Em, Eso quiere decir que es un utensilio que se encarga de establecer las medidas angulares. Por decir, dos objetos que se encuentren de un punto a otro punto, pues si nosotros queremos saber el ángulo que ellos establecen entre sí, pues con este instrumento podemos nosotros hallar ese ángulo o esa medida, ¿no? Para ser totalmente acerteros en las medidas. Entonces, es un instrumento muy accesible para cualquier persona y fácil de utilizar. En relación a lo necesario e importante que es para realizar de manera correcta gran cantidad de trabajos. Se usa particularmente en el estudio de cristales, en la topografía, radiofusión y otras técnicas y ciencias. Entonces, nos dice que es un instrumento muy accesible, ¿no? Y fácil de usar, de hecho, para cualquier persona y cualquier actividad. Y de hecho, en las actividades que más se utiliza, pues es en los estudios de cristales, en la topografía, radiofusión y otras técnicas y ciencias, ¿no? Que nosotros podamos conocer o hayamos visto, o si lo ocupan en algo diferente a esto, pues bueno, entonces ya está más que claro, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de lo que es el goniómetro en sí, que como viene estructurado, vemos que trae una manilla giratoria y el otro es circular, ¿no? Entonces ahí para encontrar bien los ángulos. Entonces, ¿para qué sirve un goniómetro realmente? ¿Para qué sirve? Entonces, el goniómetro tiene un sinfín de utilidades. Es usado por médicos y hasta científicos. Su función es medir los ángulos, pero también se encarga de medir que un cuerpo gire en una posición angular exacta. Oh, aquí está lo interesante, porque
Tanto ya dijimos que sirve para calcular ángulos, pero si tanto queremos nosotros ver que una figura gire sobre su propio lugar, qué tanto puede lograr girar o qué tantos ángulos puede llegar a formar, entonces con este objeto nosotros podemos ver cómo sería el ángulo de la figura que gire sobre su propio eje o sobre su mismo lugar. Entonces aquí en la cristalografía se utiliza para medir el ángulo que está presente en las diferentes caras de los cristales, ¿no? En, aquí en la cristalografía. Entonces, en la medicina suele usarse para medir qué tan amplia es la inclinación de caras de los cristales. En la, en la medicina suele usarse para medir qué tan amplia es la inclinación de una articulación. Además, se han empleado con fines tanto militares como civiles, con antenas adicionales para poder determinar la dirección de una señal radial. Este dato es súper importante. Entonces ahí para que nos dice que, ojo, que ahorita ya se puede calcular una señal radial. Entonces es algo muy interesante porque perdón, es una herramienta muy importante porque imaginen, calcular una de una señal radial, pues ya es algo muy avanzado, ¿no? Entonces, pero para poder calcularlo, pues tenemos que manejar muy bien lo que es el goniómetro. Entonces, también es muy utilizado para mediciones en la topografía, las comunicaciones, la radiodifusión, entre otras técnicas y ciencias, en las que su uso es de gran ayuda. Su lectura es igual a la de cualquier otro instrumento de medición, en donde el cero es indicativo del nivel trascendental y el segundo valor está representado por una línea que coincida con esta. ¿Qué quiere decir ahí? Pues que nosotros siempre vamos a partir del cero, va a ser nuestro valor indicativo, que es decir que de ahí vamos a partir, ¿no? Entonces ahí para que tengamos esa observación, ese detalle con este instrumento que está muy bueno, está muy completo y sirve, tiene mucha utilidad. Entonces ahorita vamos a ver otro subtema que se llama ¿cómo funciona el goniómetro? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Como ya se sabe, el goniómetro es para medir ángulos en grados. Para lograrlo, lo primero que se debe hacer es colocar la regla apoyada con el extremo que se adapte mejor al ángulo que se desea medir. Aquí nos da una indicación que cómo utilizar nosotros, ¿no? Que dice que debemos apoyar la regla con el extremo que se adapte mejor al ángulo. Entonces, ahí, ojo con eso. Luego debe apoyarse al soporte del goniómetro en el ángulo adyacente de este. Las tuercas deberán estar algo flojas para lograr un mejor manejo y que se deslicen. Cuando ya el instrumento esté posicionado, se habrá conseguido el ángulo que desea. Y a partir de ahí se tienen que conocimientos de trigonometría, entonces se podrán obtener el resto de los datos que se desean. Yo aquí les resalté esta pequeña parte para que ustedes chequen, porque aquí ya al momento de realizar todos esos pasos dice se habrá conseguido el ángulo que se desea. Se consigue el ángulo, pero al menos que ustedes sigan correctamente esos pasos que yo acabo de mencionar. Tienen que seguirlos al pie de la letra para que pues pueda conseguir el dato o el valor real, ¿no? Exacto, sin fallas. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son los usos del goniómetro. Entonces, los usos del goniómetro. Entonces, siguiendo con el subtema, podemos recalcar que es muy importante conocer los pasos o las instrucciones de que se utilizan para llevar a cabo la medición o el cálculo de medición de dichos objetos, o más bien del punto entre, como ya se mencionó, de dos cristales, si es en caso de esa ciencia. Pero bueno, entonces hay que ver otro subtema que se llama usos del goniómetro. Como ya lo sabemos, el goniómetro puede ser utilizado en una gran cantidad de campos. Es muy común encontrarlo en trabajos profesionales, pero también en los hogares para ser usado en tareas menores, pues ofrecen la comodidad y la facilidad al momento de realizar cualquier de estas labores. Tenemos instalación de marcos de ventanas y puertas. Aquí es muy importante porque pues para que nuestro marco, nuestra ventana y nuestra puerta quede realmente formen un vértice cuadrado o rectangular, pues con ese tipo de ángulos nosotros podemos calcular los demás vértices
las demás esquinas, por decirlo así, para que encajen bien todas y pues no nos sobren ni nos haga falta madera al momento de cerrarlo, ¿no? Entonces, otras instalaciones de alacenas y repisas. O también es muy importante las instalaciones de alacenas y repisas. Trabajos generales de carpintería, para los carpinteros más que nada, ¿no? Decoración en los espacios exteriores e interiores, para cualquier tipo de trabajos de construcción en general, instalaciones y de trabajos de tuberías, ¿no? Más que nada. Entonces, es una sencilla pero esencial herramienta que se utiliza en los procesos de fonta, fontanería, construcción, carpintería, cristalografía, etcétera, para mayor precisión. En el goniómetro se encuentra la utilidad necesaria y precisa, y esto se debe considerar al momento de armar la caja de herramientas, ya sea a nivel profesional o personal. Eso quiere decir que el goniómetro es una pieza fundamental para nuestro trabajo diario. Nosotros si ya sea, si se dedican a construcción, si se dedican a carpintería, si se dedican a X tarea, pues siempre deben cargar su goniómetro, ¿no? Y pues esa es una herramienta fundamental que nosotros debemos ya ir conociendo poco a poco para que podamos ir trabajando con esto, de hecho. Entonces ahí se los recomiendo para que nunca se les olvide en su estuche de herramientas o en su caja de herramientas. Siempre el goniómetro. Nótenlo. Entonces, pasando a otro subtema, podemos ver los tipos de goniómetros que existen en la actualidad o que han existido o que posiblemente a ustedes conozcan algunos más, pero yo aquí les traigo un poco lo más relevante, lo más conocido, lo que sí, ¿no? Entonces, tipos de gonómetros. Es necesario saber que en la actualidad existe gran variedad de estos instrumentos en el mercado, pues los hay de varios diseños, entre los que pueden escoger. Por ejemplo, están los de que cuentan solo con el círculo graduado, el que tiene un dial circulatorio con nonio para las medidas que necesitan mayor precisión. ¿Qué quiere decir con circulatorio con nonio? Con las mínimas medidas. Dice que el que tiene un dial circulatorio con nonio es el que tiene un círculo con nonio, con las medidas mucho más pequeñas. Ya no va a ser goniómetro, va a ser noniómetro, entonces va a ser más chiquitito, para mayor precisión, dice, ¿no? Y los que tienen la regla graduada para medir distancias. El primero que yo quiero mostrar es el goniómetro universal. Este es el modelo más común de todos. Tiene las partes más particulares y básicas de un goniómetro: el disco graduado, la base, el cuerpo principal, la regla y sus distintos elementos de fijación. ¿Qué quiere decir? Que el goniómetro universal es el goniómetro más utilizado en la industria, el que nosotros el que nosotros conocemos más, y pues que es el que nosotros vimos aquí arriba, este es el cronómetro universal que nosotros conocemos, el más básico, el más sencillo de usar y el más usado por muchas personas, ¿no? Entonces nos vemos en el siguiente video para ya ir viendo más poco a poco los tipos de gonómetros. Entonces, nos saludo en el otro video y pues bueno, cuídense.